El invierno se negaba a abandonar Madrid y el frío húmedo de finales de febrero de 1901 se filtraba incluso en los gruesos muros del palacete de los Villalba, a pocas manzanas del Paseo del Prado. Dentro, todo parecía inmutable. Candelabros de bronce apagados durante el día, alfombras persas que amortiguaban los pasos, sirvientes circulando en absoluto silencio como si fueran parte del mobiliario. Esa mañana, sin embargo, algo rompió el orden invisible. Don Alejandro de Villalba estaba de pie en el salón principal, pálido, apoyado demasiado en su bastón, mientras un médico particular recogía los instrumentos con contenida prisa. El marqués acababa de sufrir un colapso físico delante de todos. No hubo gritos ni conmoción, solo miradas abatidas y la seca frase del médico: necesita reposo absoluto, la debilidad es grave. Esa palabra, debilidad, resonó más fuerte que el diagnóstico. Alejandro, conocido por su inquebrantable indecisión, sintió que el suelo se le resbalaba por un instante. Fue entonces cuando, instintivamente, su mano buscó apoyo y tocó otra mano, sencilla, cálida, firme. Isabel Moreno, la jefa de limpieza, lo sostuvo sin decir nada. Por primera vez en años, no se apartó del contacto. «Gracias», murmuró, casi inaudiblemente mirándola. El silencio que siguió fue incómodo, como si se hubiera roto una antigua regla. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde qué lugar del mundo la ves. El salón volvió a despertar, pero algo había cambiado irreversiblemente. Don Alejandro fue conducido al dormitorio principal, a través de pasillos adornados con retratos de antepasados que parecían observarlo con silencioso reproche. A sus 46 años, el marqués de Villalba nunca había sido visto como un hombre enfermo y mucho menos dependiente. Su cuerpo alto y rígido siempre había ocupado espacios con incuestionable autoridad. Ahora, sin embargo, cada paso requería esfuerzo, cada respiración parecía mesurada. Tumbado, entre sábanas de algodón egipcio, miraba fijamente el alto techo, sintiéndose reducido a algo que siempre había despreciado. Vulnerable. Fuera de la habitación, Isabel organizaba las instrucciones, ahuyentaba a los sirvientes curiosos y tomaba el control de la situación con la precisión de quien se ha pasado la vida asegurándose de que nadie tuviera que preocuparse por el funcionamiento de la casa. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos atentos delataban tensión. Sabía lo que significaba ese momento. No solo la enfermedad de su amo, sino el gesto anterior, la gratitud, el contacto, cosas pequeñas, pero peligrosas. En esa casa, los sentimientos no circulaban. Se sirvieron comidas, no emociones. Y, sin embargo, algo había traspasado la frontera invisible entre quienes mandan y quienes obedecen. Mientras tanto, más allá de los muros de la mansión, Madrid despertaba a otra realidad. En los barrios obreros de Lavapiés y Tetuán, los hombres hacían cola para el pan, las mujeres improvisaban sopas aguadas y los rumores de nuevas huelgas se extendían por las tabernas. El contraste era brutal y bien conocido, pero cuidadosamente ignorado por la aristocracia. Dentro de la finca Villalba, esta distancia social se manifestaba en cada detalle. Puertas separadas, escaleras exclusivas, miradas que nunca se cruzaban. Isabel conocía bien estas divisiones. Hija de campesinos muertos en la infancia, había aprendido desde muy joven que sobrevivir significaba desaparecer. Se había convertido en una experta en anticipar las necesidades, en estar presente sin ser vista. Nunca se quejaba, nunca preguntaba. A sus 31 años, sus manos llevaban las marcas de décadas de trabajo y su cuerpo exhibía una postura que mezclaba dignidad y moderación. Al asumir el cuidado directo de Alejandro, sabía que estaría pisando terreno inestable. Aún así,
cuando entró en la habitación esa tarde con una bandeja de té y medicinas, su gesto fue humano, no mecánico. Acomodó las almohadas, le tomó la temperatura y se quedó allí más tiempo del necesario. Por primera vez, el silencio entre ellos no era jerárquico, era compartido. Don Alejandro observaba cada movimiento de Isabel con una atención que lo desconcertaba. No era deseo inmediato ni compasión, era un reconocimiento tardío. El recuerdo de su esposa, fallecida 8 años antes, cruzó su mente como una sombra fría. El día en que juró no volver a aferrarse, no dejar que el amor lo debilitara. Desde entonces había construido una existencia basada en el control absoluto de la tierra, de la gente, de sí mismo. Ahora, allí tendido, dependiente de alguien a quien siempre había tratado como una función, sentía que ese edificio interior se resquebrajaba. Cuando Isabel se giró para irse, él le dijo, sin calcular las consecuencias, «Quédate un rato». La frase era simple, pero cargada de una petición que nunca antes le había hecho. Isabel dudó. Sabía que quedarse allí no formaba parte de sus deberes formales. Aún así, regresó y se sentó a la distancia adecuada, con las manos entrelazadas en el regazo. Ninguno de los dos sonrió, ninguno volvió a tocarse, pero en esa habitación silenciosa algo esencial se había inaugurado, la posibilidad de ver al otro como una persona completa, y esto, en una casa construida sobre el silencio y el servicio, fue el comienzo de una ruptura que ya no se pudo contener. Los días siguientes impusieron una nueva rutina en la mansión Villalba, y don Alejandro se dio cuenta con creciente incomodidad de hasta qué punto su vida había estado siempre sostenida por engranajes invisibles. El médico regresaba cada 48 horas, anotando fríamente las cifras: tensión arterial inestable, fiebre recurrente, un mínimo de 3 semanas de reposo. Y luego se marchaba sin ningún interés en el hombre tras el título. Isabel se quedó. Era ella quien ajustaba las cortinas para controlar la luz, quien recordaba los horarios de las medicinas, quien permanecía en silencio cuando su tos lo despertaba en mitad de la noche. Alejandro, acostumbrado a dar órdenes, empezó a notar que ahora dependía de preguntas amables. ¿Te duele aquí? ¿Puedes respirar mejor así? Esto lo irritaba y al mismo tiempo lo desarmaba. En medio de las largas horas de inmovilidad, los recuerdos afloraban sin invitación. El matrimonio concertado, el amor que había crecido con el tiempo, la repentina enfermedad de su esposa en 1893, los últimos meses marcados por los pasillos del hospital y las promesas rotas por la muerte. Desde entonces decidió que esa sensación era un riesgo. Isabel, sin embargo, no lo trataba como a un viudo al que perdonar, ni como a un marqués intocable. Lo trataba como a alguien vivo. En una noche particularmente difícil, cuando la fiebre lo hacía delirar, Alejandro murmuró el nombre de su esposa. Isabel no lo corrigió, no se apartó. Simplemente le tomó la mano, con firmeza, sin teatralidad. Cuando despertó horas después, la encontró todavía allí. No hacía falta, empezó. Quería, respondió ella, sin mirarlo directamente. La simple frase le infundió una profunda inquietud. Por primera vez en años, alguien se había quedado no por obligación, sino por decisión propia. Para Isabel, ese período también reabrió viejas heridas. Cada noche junto a Alejandro la ponía en conflicto con todo lo que había aprendido para sobrevivir. Desde los 9 años, cuando la dieron como sirvienta en una granja lejana, tras la muerte de sus padres, había comprendido que la cercanía excesiva era peligrosa. Las personas de posición se apegaban y se descartaban con la misma facilidad. Durante 20 años, había trabajado en 5 casas diferentes, ascendiendo siempre de rango, nunca en condición humana.
Se había convertido en jefa de limpieza a los 28, no por reconocimiento, sino por absoluta eficiencia. En la mansión Villalba mantenía una distancia calculada de todos, incluso de su propio jefe. Ahora, esa distancia se desmoronaba contra su voluntad. Escuchar a Alejandro agradecerle, verlo tan frágil, despertó algo en ella que no podía nombrar. No era ambición ni ilusión romántica. Era la inaudita sensación de ser vista. Una mañana temprano, mientras ordenaba papeles médicos sobre el escritorio, Alejandro preguntó casi con indiferencia: ¿Siempre has vivido aquí? Isabel dudó antes de responder, consciente de que hablar de sí misma no formaba parte de sus deberes. No, vivía donde me aceptaban, dijo. El silencio que siguió fue denso. Alejandro comprendió el peso de esa frase. La aceptación no era lo mismo que la elección. Por primera vez, la historia de alguien que siempre había estado a su alcance comenzaba a desplegarse ante él. Y este descubrimiento, lento e incómodo, preparaba el terreno para conflictos que ninguno de los dos se atrevía a anticipar. A medida que avanzaba la segunda semana, la convalecencia de don Alejandro dejó de ser meramente física y empezó a revelar fisuras emocionales que nunca había permitido aflorar. El descanso forzado lo había distanciado de las reuniones políticas, la administración directa de las tierras en Toledo y las visitas estratégicas que sustentaban su influencia. Por primera vez en décadas, el silencio no era una elección aristocrática, sino una imposición. Isabel se había convertido en la única presencia constante en ese aislamiento involuntario. Entre el intercambio de compresas y la lectura de informes simplificados, surgían pequeñas conversaciones, siempre iniciadas por él, casi como si probaran límites invisibles. Le preguntaba sobre números sencillos. ¿Cuántos años llevaba en esa casa? ¿Cuánto tiempo había permanecido en las anteriores? Y se sorprendió al oír respuestas directas, sin victimización. «Aprendí a quedarme mientras sea útil», dijo Isabel una tarde mientras cerraba las ventanas antes del anochecer. La frase le impactó con más fuerza de la que pretendía mostrar. La utilidad siempre había sido el criterio que aplicaba a quienes lo rodeaban, incluido él mismo. Se dio cuenta con incomodidad de que nunca se había preguntado qué quedaba cuando alguien dejaba de ser útil. Por la noche, mientras el viento frío azotaba las ventanas, Alejandro le confesó algo que nunca había compartido, ni siquiera con su familia: el miedo persistente a morir solo, como su esposa, rodeado de gente a la que le pagaban por estar allí. Isabel escuchó sin interrumpir, sin consolar con frases vacías. Simplemente respondió: «La soledad duele más cuando se elige por orgullo». El comentario no era una acusación, sino una observación. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que esta mujer, sin alzar la voz, tocaba zonas íntimas que había mantenido encerradas durante años. Sin embargo, esta cercanía no pasó desapercibida para los demás habitantes de la casa. Los sirvientes comenzaron a intercambiar largas miradas, susurrando en voz baja en los pasillos de servicio, siempre interrumpidos cuando aparecía Isabel. La jefa de limpieza percibió el cambio en el ambiente, la tensión silenciosa que precede al juicio social. Sabía que, en esa estructura rígida, cualquier desviación siempre recaía en el eslabón más débil. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, oyó a una criada más joven susurrar: «Ahora la llama por su nombre». Isabel fingió no oír, pero la frase resonó como una advertencia. Por otro lado, el primo de Alejandro, don Esteban de Villalba, llegó inesperadamente para una visita de cortesía. Hombre rígido, ferviente defensor de las convenciones, inspeccionó la casa con mirada evaluadora y percibió rápidamente la dinámica alterada. En privado, le comentó a Alejandro que ya circulaban rumores entre los conocidos del Prado. «La excesiva cercanía genera interpretaciones peligrosas», dijo, midiendo cada palabra.
Alejandro respondió con frialdad automática, pero sintió que la presión externa se materializaba. Esa noche, Isabel fue informada indirectamente de que podría ser prudente considerar su reemplazo temporal hasta que el marqués se recuperara por completo. El mensaje era claro, su lugar era una vez más desechable. Ante esto, sola en su sencilla habitación, Isabel tomó una decisión silenciosa. No permitiría que su dignidad se negociara en susurros. Si tenía que irse, lo haría por voluntad propia. Y esta decisión, aún no revelada, comenzaba a empujarlos a ambos hacia una inevitable confrontación entre sentimientos incipientes y un orden social implacable. La tercera semana trajo consigo la recuperación gradual de don Alejandro y, paradójicamente, el agravamiento del conflicto invisible que se había instalado en la casa. Ya podía caminar distancias cortas sin ayuda, había recuperado cierta lucidez práctica y empezaba a recibir correo acumulado, cartas políticas, demandas de inquilinos, invitaciones sociales pospuestas. El mundo que había suspendido exigía un regreso inmediato. Aún así, algo dentro de él se resistía. Cada vez que Isabel anunciaba citas o informaba de decisiones tomadas en su ausencia, Alejandro se daba cuenta de cuánto había confiado plenamente en ella. No solo en la organización de la casa, sino en la preservación misma de su dignidad durante su enfermedad. Una tarde gris, mientras revisaba las cuentas, comentó, casi sin pensar, «Nadie ha cuidado nunca de lo mío como tú». Isabel levantó la vista, sorprendida. «Lo cuidé porque era necesario», respondió con cautela. Él insistió, en voz más baja. «No, fue más allá de eso». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados tácitos. Isabel presentía el peligro de cruzar esa línea. Acercarse emocionalmente a alguien como Alejandro tenía un precio que ella conocía bien. Con habilidad, cambió de tema y volvió a las tareas prácticas. Alejandro, sin embargo, no lo olvidó. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su recuperación también significaría la pérdida de esa presencia humana que lo había sostenido en su momento más frágil. La idea lo perturbó profundamente, revelando un apego que aún se negaba a nombrar. Isabel, por su parte, comenzó a preparar discretamente su partida. Reunió viejas cartas de recomendación, apartó los pocos ahorros que había acumulado a lo largo de los años y empacó su maleta con una precisión casi ritual. No hubo drama, solo lucidez. Sabía que si se quedaba sería blanco de comentarios, sospechas y posibles castigos velados. El amor, si a eso se refería, no podía nacer bajo la sombra de la sumisión. Una de las últimas noches, Alejandro notó algo diferente en su comportamiento, una formalidad más rígida, respuestas más breves. Le preguntó si todo estaba bien. Isabel solo respondió, «Estoy organizando lo que hay que organizar». La frase sonaba demasiado ambigua como para ignorarla. Al día siguiente, don Esteban regresó con un ultimátum claro. O bien la jefa de limpieza sería discretamente reemplazada, o la familia intervendría directamente en los asuntos del marqués, cuestionando su reciente competencia. La amenaza era concreta, con consecuencias políticas y financieras reales. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo cómo su viejo instinto de supervivencia luchaba contra algo nuevo y desconcertante. Esa misma noche, Isabel dejó una breve carta en su escritorio, solicitando días libres al final de la semana. No había acusaciones, solo agradecimiento formal. Al leer el sencillo papel, Alejandro sintió una opresión en el pecho que no podía atribuirse a su enfermedad. Por primera vez, comprendió que su elección ya no era abstracta, o mantenía el orden que siempre lo había definido, o perdería, quizás para siempre, a la única persona que lo había visto cuando le falló la luz. El amanecer llegó envuelto en niebla,
mientras Isabel cruzaba el patio de servicio con su sencilla maleta en la mano, cuyo cuero desgastado delataba años de silenciosas partidas. No hubo despedidas. Los sirvientes apartaron la mirada, algunos por respeto, otros por miedo a ser asociados con esa salida que rompía el frágil equilibrio de la casa. El patio, un espacio reservado para quienes servían, albergaba un simbolismo cruel. Allí, las jerarquías no necesitaban ser disimuladas. Fue allí donde Alejandro la encontró. Todavía llevaba puesto su abrigo oscuro, sus rasgos más delgados tras la enfermedad, pero su mirada más decidida que nunca. ¿Se va sin decir nada?, preguntó, controlando la voz. Isabel se detuvo, manteniendo la postura erguida. «¿Qué dice, señor? Mi tiempo aquí ha terminado». Dio un paso al frente, ignorando la distancia social implícita en ese espacio. «Es usted irreemplazable», afirmó con una firmeza inaudita. Isabel respiró hondo antes de responder. «No puedo quedarme si solo se me tolera. Lo que nació aquí no puede seguir sirviendo». La sentencia cayó como un juicio. Alejandro sintió el verdadero peso de la decisión que había evitado durante semanas. Por primera vez, no pensó en títulos ni en consecuencias futuras. Solo pensó en el vacío que volvería si ella se iba. «Entonces quédate», dijo, más alto, sabiendo que lo escucharían. «No como ama de llaves, quédate como parte de mi vida». El silencio que siguió fue absoluto. Isabel lo miró fijamente, buscando señales de una concesión disimulada. «Esto te costará caro», advirtió. Él asintió. «Ya te ha costado caro vivir sin sentir». En ese momento, ante los muros que separaban el poder del servicio, Alejandro eligió perder privilegios para ganar humanidad. La decisión no se limitó al patio. Horas después, Alejandro reunió a la administración de la casa y anunció formalmente que Isabel ya no desempeñaría ninguna función de servicio. A partir de entonces, asumiría un cargo público a su lado. La reacción fue inmediata y tensa. Don Esteban lo confrontó, calificando la decisión de escándalo y suicidio social. Alejandro respondió con sorprendente calma: «Prefiero perder influencia que quedarme vacío». La ruptura fue definitiva. Isabel, aún aturdida, escuchaba cada palabra como si cruzara un umbral irreversible. Cuando estuvieron solos, habló con contenida honestidad. «Me quedo porque fui elegida enteramente, no ascendida». Alejandro le tomó la mano, esta vez sin dudarlo, sin confundir cuidado con posesión. «Te elijo por igualdad moral», afirmó. El simple gesto consolidó la transformación que la enfermedad apenas había comenzado. Fue allí, en ese reconocimiento público e íntimo, que el amor dejó de ser un riesgo oculto y se convirtió en una decisión consciente. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Las consecuencias no se hicieron esperar. En menos de 48 horas empezaron a llegar cartas de parientes lejanos y aliados políticos, todas con el mismo tono velado de desaprobación. Se cancelaron invitaciones sin explicación. Se pospusieron reuniones indefinidamente y 2 administradores de tierras renunciaron, alegando inseguridad institucional. Alejandro leyó cada mensaje con fría atención, como lo había hecho toda su vida. Pero algo había cambiado en su reacción. Por primera vez no sintió la urgencia de reparar su imagen. En cambio, sintió un extraño alivio. Isabel observaba todo desde una distancia respetuosa, consciente de que esta tormenta lo afectaba directamente. En una conversación nocturna, le preguntó con firme serenidad: «¿Aún puedes volver?». Alejandro la miró fijamente un buen rato antes de responder: «Pasé años creyendo que retirarse era prudencia. Hoy sé que era miedo». El reconocimiento verbal de esa debilidad marcó un punto de no retorno
Finalmente comprendió que el poder que siempre había ejercido también había sido una forma de esconderse del dolor y de la posibilidad de volver a amar. Aceptar a Isabel significaba también aceptar su propia humanidad frente a un mundo que solo lo respetaba mientras permaneciera intocable. La presión externa alcanzó su punto álgido cuando un emisario informal del círculo político madrileño visitó la mansión con una propuesta clara. Si Alejandro anunciaba la marcha definitiva de Isabel y restablecía la orden anterior, su influencia se mantendría. De lo contrario, perdería acceso a las decisiones regionales y quedaría progresivamente aislado. El ultimátum se presentó como un gesto de protección. Alejandro escuchó en silencio y al final se negó sin alzar la voz. La orden que me ofrecen exige que alguien deje de existir. Ya no la acepto. La respuesta selló su exclusión. Al enterarse de la conversación, Isabel sintió el peso de la culpa, amenazando su decisión. No quiero ser la causa de tu caída, dijo con emoción contenida. Alejandro respondió con serena firmeza. Tú no eres la causa, tú eres la revelación. Por primera vez, Isabel se permitió llorar, no de dolor, sino de pleno reconocimiento. Esa elección no la colocaba por encima de nadie, sino a su lado, y ese, para ella, siempre había sido el límite innegociable entre el amor y la humillación. A la mañana siguiente, Alejandro paseó con Isabel por los jardines interiores de la mansión, un espacio que rara vez frecuentaba sin compañía formal. Observó los detalles sencillos, el rocío en las hojas, el sonido distante de la ciudad despertando, como si los viera por primera vez. Pasé mi vida creyendo que el control era sinónimo de seguridad, confesó. Hoy entiendo que el control era mi forma de evitar pérdidas. Isabel escuchó atentamente, consciente de que esta confesión no borraba las diferencias sociales, sino que las colocaba en una nueva perspectiva. Pasé mi vida creyendo que la invisibilidad era protección, respondió, y descubrí que también era una forma de desaparecer. Caminaron en silencio unos instantes, compartiendo la conciencia de que el camino por delante sería más estrecho, pero más verdadero. El clímax de esa historia residía no solo en la elección pública, sino en la irreversible transformación interna de ambos. Alejandro dejó de ser simplemente un hombre poderoso que había otorgado algo. Se convirtió en alguien capaz de perder para sentir. Isabel dejó de ser simplemente el soporte invisible de un mundo ajeno. Se convirtió en una presencia legítima. Allí, sin testigos, el amor se solidificó no como una transgresión romántica, sino como una profunda decisión ética. La salida gradual de don Alejandro de la vida pública madrileña fue silenciosa, pero definitiva. A los pocos meses vendió la mansión cerca del paseo. Alejandro vendió a Del Prado por 320,000 pesetas, un precio inferior al valor de mercado, negándose a prolongar las negociaciones con familias que antes lo habían venerado. Se mudó con Isabel a una propiedad más pequeña en las afueras de Ávila, heredada y hasta entonces abandonada, donde la tierra exigía más presencia que títulos. La mudanza fue interpretada como un declive por antiguos pares, pero para Alejandro representó un alivio. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se despertó sin la sensación de desempeñar un papel. Isabel, ahora libre de las tareas domésticas, participó activamente en las decisiones diarias, desde la reorganización de la casa hasta la gestión justa de los trabajadores locales, estableciendo salarios fijos y horarios de trabajo claros. La convivencia no borró las diferencias de origen, pero forjó un respeto práctico. El amor que eligieron no fue un espectáculo, fue trabajo diario, hecho de conversaciones francas, límites acordados y una presencia que no exigía sumisión. Con el tiempo, el cambio también se reflejó en los alrededores.
Alejandro implementó contratos escritos con los agricultores, abolió las prácticas explotadoras heredadas y destinó parte de los ingresos anuales, unas 5.000 pesetas, al mantenimiento de la comunidad. Isabel, a su vez, encontró un propósito antiguo organizando clases nocturnas de lectura y aritmética para los hijos de los trabajadores, utilizando un viejo granero reformado. La escuela improvisada creció, adquiriendo mesas sencillas, libros donados y asistencia regular. La reputación de la pareja comenzó a circular por canales distintos a los que Alejandro había conocido. No en salones, sino en caminos de tierra, en mercados locales y a través de discretas expresiones de gratitud. La pérdida de influencia política era real, como lo era el distanciamiento de antiguos aliados. Aún así, la vida construida allí ofrecía algo que ningún título había garantizado: pertenencia. Alejandro finalmente comprendió que el poder que preserva privilegios a costa del silencio solo produce soledad organizada. Años después, la casa más pequeña se había convertido en un referente de convivencia justa. Un antiguo sirviente que visitó la propiedad en 1910 comentó con sorpresa: «Aquí nadie sirve sin ser visto». La frase resumía la transformación que había comenzado con un simple gesto y se había consolidado a través de decisiones difíciles. Isabel, ahora directora informal de la pequeña escuela, caminaba entre los niños con la misma serenidad de antes, pero sin invisibilidad. Alejandro, ya mayor, administraba las tierras con discernimiento y cercanía, aceptando límites y aprendiendo a escuchar. El pasado aristocrático no había sido negado, había cobrado un nuevo significado. Donde antes había control, ahora había presencia. Donde antes había servicio silencioso, ahora había una voz. La historia no prometía ausencia de conflicto, pero ofrecía un eje claro: la dignidad compartida como fundamento de cualquier afecto duradero. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio si ustedes también pantalla en allá amabilidad humana. Avísame siempre cuando esté terminado. En 1914, el paisaje que rodeaba la antigua finca transformada no se parecía en nada al aislamiento aristocrático de antaño. La escuela dirigida por Isabel llevaba casi 6 años funcionando ininterrumpidamente, atendiendo a 43 niños de familias obreras, cuyas cifras anotaba con orgullo en una sencilla libreta que guardaba sobre su escritorio. Algunas eran hijas de antiguos jornaleros analfabetos, otras huérfanas de accidentes de tráfico o del campo. Isabel enseñaba a leer, escribir y aritmética básica con rigor y esmero, exigiendo disciplina sin recurrir jamás a la humillación. Para ella, la educación era una presencia constante, no una caridad episódica. Alejandro observaba desde una distancia respetuosa cómo esta mujer antaño, invisible en los salones madrileños, era ahora un referente concreto de dignidad para una nueva generación. En las escasas conversaciones con los visitantes, solo decía: «Construyó aquí lo que yo nunca supe construir con fuerza». No había arrepentimiento en su voz, solo una madura conciencia del camino recorrido. España atravesaba tiempos inciertos, con crecientes tensiones políticas y rumores de conflicto más allá de sus fronteras. Aún así, en aquella pequeña comunidad, la vida cotidiana mantenía una estabilidad poco común. Alejandro ya no era invitado a los consejos regionales ni a las decisiones, pero vecinos y trabajadores consultaban su opinión cuando surgían disputas prácticas. Escuchaba más de lo que hablaba, consciente de que la verdadera autoridad se basaba en el cuidado diario, no en el miedo. Isabel, por su parte,
nunca olvidó sus orígenes. En sencillas reuniones con las madres y los padres de los niños, siempre reforzaba la misma idea. Nadie nace para servir en silencio. La frase se había convertido casi en un lema local, repetido sin pompa, pero con convicción. El amor entre ellos, madurado por el tiempo, no se manifestaba en grandes gestos, sino en decisiones alineadas, tomadas día tras día. Una tarde, un joven que había sido alumno de primer curso de la escuela ayudó a Alejandro a reparar una cerca. Observando la casa, comentó con naturalidad: «Se siente diferente aquí, se siente que importa». Alejandro sonrió discretamente, reconociendo allí el verdadero legado de sus decisiones pasadas. El ciclo se había completado. El amor que había nacido en el espacio de servicio, bajo el silencio y la jerarquía, se había transformado en una referencia concreta de humanidad compartida. No había gloria pública ni redención espectacular. Había algo más duradero: la certeza de que perder privilegios puede ser la única forma de adquirir sentido.